Señoras y señores, el Teatro Municipal de Santiago les da la más cordial bienvenida. Hacia Amsterdam, el ojo de Buñuel descubre en el cristal un beso de nieve y sal. Y un cuervo de fango ahogado en el canal, extraña premonición. Amor, vengo a buscar las alas que te di para poder volver al sur. Viaje hacia el corazón, viaje hacia el centro del sol. Viaje hacia el corazón, viaje hacia el centro del sol. Y empezamos a construir instrumentos, de tarros, de en fin, una batería. Entre mi hermano y yo construimos algo. Pero, a ver, con el afán de tocar. No era, o sea, era un juego porque no pensábamos en nada profesional, o sea, era rico hacerlo. Pero el objetivo era poder tocar con esos instrumentos. Entonces, siempre se trató y se trabajó para que el sonido fuese lo más cercano al instrumento profesional. Se fabricó una batería de tarros, la guitarra también era una guitarra eléctrica muy precaria. El bajo, en esa época no había dónde comprar cuerdas de bajo, por lo tanto la cuarta cuerda del instrumento era un freno motoneta. Y eso nos motivó mucho porque lo hicimos con nuestras manos y al final estábamos tocando música con estos instrumentos. Yo creo también que hay que agregar es un poquito la disposición y el amor de los padres, de nuestros padres, digamos, que favorecieron en 100% nuestro quehacer. O sea, en ningún momento ellos se opusieron a que fuéramos músicos, en ningún momento nos criticaban porque hicimos pedazos de las radios que había en la casa para poder enchufar la guitarra. En ningún momento se opusieron a la bulla que podría ser, entre comillas, ¿no es cierto? Ellos un apoyo así absolutamente incondicional. Después, claro, con el tiempo los padres vieron que estos niñitos sí sonaba algo coherente, entonces
empezaron a ser bastante generosos, ¿no? Y nos abrieron el espacio en la casa para que ensayáramos. Llegaban miles de amigos, jugábamos fútbol, tocábamos música, hasta que un día empezaron a comprarnos instrumentos de verdad. Además que estaban chochos, de que éramos tan cabritos, digamos, y tocábamos ya ante público, ya sea un público, no sé, de cumpleaños, después tocábamos para los bomberos y así empezamos a tocar. No hay que olvidar que en ese entonces Tilo tenía cerca de 9, 10 años. Entonces era un chiche, era el chiche de Quilpué. Yo los admiraba, yo era público de ellos cuando tocaban en estos carnavales que te hablaba anteriormente, y era admirable. El Tilo era pequeñito, ¿no es cierto?, y tocaba Te veré en mi batería, como el mejor chado, ¿no es cierto?, de la época. No, yo era fan de ellos, ¿eh? Jugaba un poco a hacer show y se ponía un nombre cualquiera. Creo que por ahí nos llamaban los Jets, o no sé, hubo varios intentos. Estéreos también, después nos enteramos que en Santiago había otros estéreos, así que nos tuvimos que cambiar nombre. Pero no, esos no fueron grupos que se dieron a la luz así como profesionalmente. Los Masters sí, ya empezábamos a tocar en Quilpué, en fiestas universitarias, en carnavales, en fin. Ese es un nombre que podría ya pensar que era ya. Pero ahí ya estábamos tocando también con instrumentos nacionales, pero de verdad. Y tenían instrumentos además muy buenos ellos. Eran instrumentos más caros que los psicodélicos, ¿no? Y tenían uniformes rojos y tocaban así, igual que los jaivas, cuando se llamaban high bass, ¿no? Tocaban bailables. No, eran admirables. Entonces yo siempre los miraba de abajo. Nos conocimos en Quilpué y cuando ellos se llamaban los Masters, yo hice una prueba con ellos porque me llamaron para probarme como cantante, una cosa súper curiosa. Porque yo no era cantante, cantaba con guitarra como todos los muchachos, compañeros del barrio, ¿no? Y hicimos una grabación, la llevaron a Santiago, por supuesto que salí automáticamente eliminado. El productor no le pareció que era la voz adecuada para ese conjunto, etc. Tenían un programa en televisión, el Canal 4 acá de Valparaíso. ¿Ustedes también tuvieron un programa? También tuvimos uno, claro. Eso se llamaba La Teletómbola, que era yo creo uno de los primeros programas concursos que había. Bueno, el nombre lo dice, ¿no? La Teletómbola. Y ahí tocábamos muy vestiditos, como decías tú, así, pero eso no duró poco. Duró como un año, todos los días. Fernando se cambió por muchas partes, que después, Fernando González, pero fuimos amigos de barrio. Y por ahí empezamos a escuchar música primero. Escuchábamos mucho con Fernando, él tenía muchos discos, y empezamos por ese lado, digamos, quizás ahí empezamos a entrar un poco en lo que es la música. Y después, ellos comenzaron, sí, antes con un primo que tocaba el bajo, y con el Tilo en unos tarros tocando, y todas esas cosas comenzaron ellos primero, y yo un poco observante. Y después ese primo se fue y aparecí yo. Estaba la intención interior de hacer otra cosa. Y ahí, bueno, ahí ya conocíamos a Pancho, ya conocíamos también a todos los miembros de los psicodélicos, pero Pancho particularmente era un personaje como que llamaba la atención para esto, ¿no? Y de repente se da esta cosa que el Fernando me dice, mano mayor del Tilo, el negro me dice, mira, te hemos estado escuchando, esa banda, y eres bastante entonadito. Ellos tenían otro cantante, tuvieron un cantante que hoy día está fallecido, Patricio Evia se llamaba, con su hit La Mantequilla, ¿no? Y me ofrecieron entrar, y, bueno, ya, uno lo dice casi sin pensar, ¿eh? Como cuando te invitan a una fiesta, ya, bueno, qué bueno. Y la fiesta siguió, ¿no? Claro, como que nos empezó a aburrir esto de tocar covers y copiar canciones y esperar que otros hicieran canciones para poder cambiar nuestro repertorio. Y ahí fue que empezamos a pensar en algo de creación propia. Primero empezamos con temas instrumentales, que lo hacía mi hermano Fernando, y después ya más adelante empezamos, Patricio ya los másteres en el fondo se desarman, los psicodélicos que andaba por ahí también, Pancho cantando con ellos también sufre una crisis, no siguen,
y nos encontramos por ahí juntos, pues, tocando, y nace por primera vez este concepto congreso. Yo creo que la palabra congreso o el nombre se lo puso el Negro González, el Negro Fernando. Según el Saso, al negro. Y según yo, a Pato. Y según yo, a mí. El Pancho está equivocado en toda la entrevista. El Pancho no sé a dónde sacó que el nombre se me ocurrió a mí. Fue Pato que llegó con el nombre. Claro. Eso significaba que gente de distintas creencias o distintas formas de entender la música podía juntarse, digamos, si fuera. Pero había 1000 nombres más lindos que ese. Después fue como premonitorio, porque llamarse congreso durante la dictadura era como gracioso, digamos, pero... Bueno, primero, lo que fue muy claro, darnos cuenta de que ¿por qué no cantar en nuestro idioma? Eso fue una pregunta así como muy clara. Es decir, bueno, ¿por qué hacerlo en otro idioma? Cosa que al mundo del rock de ese momento no era posible cantar rock que no sea en inglés. Por lo tanto, ahí tuvimos algunos desencuentros con la familia del rock, ¿no? De que este grupo empezó a cantar en castellano. Y además que empezó a meter al lado de la batería y el bajo una quena, un charango y esas cosas no eran muy bien vistas en el rock, ni tampoco que una batería estuviera dentro de un grupo folclórico. Entonces estábamos en una línea entre los más puristas folcloristas, no estaban muy conformes con nuestra decisión de mezclar cosas, y los rockeros también, porque habíamos un poco traicionado el rock duro. Pero si tú me preguntas por qué sucede, yo siempre he pensado que tenía que suceder. Era un momento donde coexistían las tendencias. Que estábamos en la búsqueda de cómo comenzar la cosa de composiciones nuestras y en castellano. Y surgió el poema también en forma espontánea, sin buscar un poema de Neruda, sin buscar un poema en sí. No, sencillamente lo encontré en casa de mi polola, ahora mi señora, y listo, hojeando el libro, apareció Maestranza Noche y lo sentí como que tenemos que fuera de música, no sé. Fierro negro que duerme, fierro negro que gime, por cada poro un grito de desconsolación. Las cenizas ardidas sobre la tierra triste, los caldos en que el bronce derritió su dolor. Y la verdad que salió muy fluido y resulta muy bien hasta ahora. Que se toca, la gente lo recibe como un tema nuevo, y tiene tanto tiempo. Entonces eso nos dio una pauta de que las cosas había que hacerlas como sintiéndola desde el primer momento, no tan fabricado todo. Cuando se grabó el primer 45, ¿cierto? Yo los invité a un departamento que arrendábamos en Santiago. Ellos se quedaron con nosotros, grabamos el disco y ahí yo grabé ese primer disco 45, tocando flauta dulce baja y una viola de gamba, que era un instrumento poco conocido en el mundo de la música popular. Y de ahí seguimos conectados, pero yo no pertenecía al conjunto. Posteriormente entró Renato Vivaldi, que era también un arquitecto, tocando flauta traversa. Y fue el año por ahí 70, creo que 71, cuando ya aparecieron con el primer álbum, el primer long play como congreso, que nosotros lo usamos en un programa que hacía con dos amigos, Lelo Aguirre y Jorge Montesi, en la radio Valentín Letelier de la Universidad de Chile. Ahí lo usamos, el Vamos Andando mi amigo, como una especie de himno lo usábamos, ¿sí? Pero antes tuvimos un 45, ahora me acordé, que era unas primeras musicalizaciones no folclóricas, pero con harta raíz, de un poema de Neruda, que fue Maestranza de Noche. Yo tuve la suerte de ir joven, tenía 17 años, a un pueblito cerca de Chicago, Crystal Lake. Pero fue muy interesante, yo creo que eso
Yo llegué bastante hippie cuando volví, no me tenía el pelo largo, pero muy empapado de esa onda de hacer el amor y no la guerra, digamos. Yo me siento parte de la generación, ¿no?, que representa el Grupo Congreso. Una generación que partió a fines de los 60 con inquietudes que en cierto modo aparecían como nuevos horizontes al desarrollo de la música. No solamente en Chile, sino algo pasaba en América, en el mundo en general, en los 60. Había un movimiento ya bastante potente de la música folclórica latinoamericana, Inti Illimani, Quilapayún, por un lado, que eran, creo yo en ese momento, estudiantes universitarios ya. Nosotros todavía estábamos ahí recién saliéndonos del colegio. Y no había que pensar mucho, estaba todo. Estaban los colores de la Ramona Parra en las calles, en todos los murales. Por lo tanto había un lenguaje en el aire bastante rico latinoamericano. Con esto que nosotros teníamos de antes, que era el rock, era muy difícil no caer en la tentación de bueno, ya que estamos nadando en estas dos aguas, ¿por qué no hacer algo que pudiera sostener esta pertenencia como latinoamericanos que éramos, pero con las ventanas abiertas, es decir, siguiendo, digamos, percibiendo la música extranjera como algo musical. Sí, así nacen se presentan todas las nuevas tendencias acá en Chile, especialmente todo este panorama político con tendencias de todo índole, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, movimientos, bueno, todavía no se llamaban ecológicos, pero ya había movimientos humanistas, místicos. Todo el mundo encontraba su lugar, podía encontrar su lugar. Entonces, yo creo que eso había una libertad de pensamiento y que teníamos todas las posibilidades. Entonces, yo creo que eso nos marcó a todos. O sea, si uno tenía un instrumento, quería expresarse y encontrar un camino propio a través de lo que uno hiciera. Todo esto apunta a que es posible. Yo creo que también va a aparecer posteriormente la televisión, el cine, las comunicaciones, la radio portátil llega a Chile, la transistor que le llamamos nosotros. Entonces hay cosas como que se hacen más rápidas. Y hay un cine de autor norteamericano, italiano, francés que uno ve. Hoy día no, hoy día se ve muy poco cine de otras partes, digamos. En el cinearte generalmente se ven esas cosas. Pero en ese tiempo se veía mucho cine y llega una cantidad de cosas, de letras, ¿no es cierto?, que cuando te las podían traducir del inglés eran pero unos manifiestos hermosísimos y maravillosos. Piensa en Bob Dylan, por ejemplo. Es una especie de profeta de lo que va a venir después o lo que sucedió en ese tiempo. Los tiempos están cambiando, era verdad. Era algo que tú te hermanabas con mucha gente en el mundo. En rigor sí creo que se produce una especie de cambio estético en esa época en realidad. Muchos grupos o muchos músicos en particular empezaron a sentir una necesidad, yo creo, natural de buscar una música diferente de la que habían crecido tocando cuando eran más jóvenes, que era básicamente aprender a tocar de lo que conocían de los Rolling Stones o de los Beatles o de los Kings o de los Byrds o de grupos así, básicamente grupos importados que los habían maravillado en los años 60 o a fines de los 60. Y yo creo que los grupos más importantes de esa nueva generación, como se podría denominar de alguna manera, son los Jaiba, los Blobs y Congreso. Necesitaba como buscar una expresión, te fijas, que realmente me identificara a mí como persona, con todo mi entorno, con mi educación, con mi país, con mi gente, con fin. Porque ya lo otro, ya como te decía, se había hecho rutinario y un poquito aburrido, la verdad. Yo creo que a todos nos pasó eso, ¿no? Y fue un salto, una especie de salto cuántico, digamos, muy que yo lo encuentro además muy sincrónico con lo que estaba pasando en el mundo también. Yo creo que son procesos históricos, ¿no? En que de repente
hay un salto, ¿no? Y ese salto nos afecta a todos, ¿no? O sea, es una especie como de inconsciente colectivo, porque es muy raro que haya que este cambio, digamos, de repertorio y de composición, en fin, y de búsqueda de letras y de una identidad, se produjera prácticamente en el mismo momento, te fijas, en los tres grupos, por ejemplo. Los que tenían clara la película al principio eran Fernando González, parte con esta idea de fusionar ciertas cosas, y después va a entrar un tipo que es arquitecto, Renato Vivaldi, que estuvo hasta el disco azul con nosotros, el Terra Incógnita, que él venía de arquitectura, donde también estaba el Gato Alquinta, había toda una movida muy, hagamos música con nuestras cosas. Y por otro lado, nosotros todos éramos hijos de la Violeta Parra, ¿no? Ya después el Tilo, cuando entra a la universidad a estudiar música, va a sistematizar esto y lo va a aplicar, digamos, en temas y en música. Pero había esta idea de que había que hacer música, venía en lo que pasó en el gobierno popular, ya de los fines de los 60, por el lado del teatro, por el lado de la pintura, por el lado de la arquitectura en Chile, venía toda una idea de potenciar aquellas cosas que eran identitarias, por decir así, o culturalmente de identidad en Chile. Yo creo que tenía como base ese bajo, nunca perder lo que era el folclore en sí, o sea, esa esencia del folclore. Por eso no era tampoco un bajo tan metálico, ¿no? Sino que siempre tenía esa esencia de lo que eran, como ese tema que hicimos del Torito. Entonces todo ese sonido, ese era más o menos la esencia, y sobre eso se empezó a abrir el sonido del grupo. Y ese tema a nosotros nos quedó dando vuelta cuando escuchamos esa música, que era de ahí, hecha por gente, o sea, esa era la verdad del sonido, que nosotros normalmente acá en la quinta región donde estábamos siempre, todo era escuchado nomás, pero no habíamos tenido oportunidad de ver algo tan bonito como eso. Entonces eso nos impactó un poco y pareciera ser que acogimos bastante de ese tema, de ese asunto visual, como para que la música fuera de la mano con eso. Que la parte rockera la tengo porque tengo esa cuestión rockera, que uno nació en esa época escuchando pura música rock, digamos, y que venía de afuera. Después empezaron a hacer ¿cómo se llama? Los temas en castellano acá, le ponían letras, un tema en inglés, pero venía todo de afuera. Y la parte folclórica, sí, por ponerle entre comillas folclórica, porque era algo que yo lo recibía porque estaba aquí, era chileno y Latinoamérica, y eso era. Era una especie como de confesión, de una especie de cruzada, de ir a buscar en la tierra o en una cosa más cercana una música que lograra también asombrarlos de una manera diferente. Por mi gusto son patronos porque además también fijaron como una especie de camino e iluminaron, diría yo, a una serie de grupos posteriores o incluso contemporáneos para que también encontraran estos nuevos caminos, digamos, diferentes hasta los que entonces había habido en el rock chileno. Los tres grupos, de alguna forma, contribuyeron en formas, contribuyeron distintos elementos, ¿no? Los Jaivas yo pienso que es un elemento como muy popular, muy folclórico, que tiene mucho que ver también con el norte, ¿no? Una verdadera como chilenización, te fijas, de los instrumentos eléctricos, pero muy chilenizados, ¿no? La forma de tocar del Gato, por ejemplo, el fraseo, en fin. Después está Congreso, y Congreso con una perspectiva como muy seria, ¿no? En su planteamiento, como muy profesional, ¿ya? Donde entra un poco también la fusión
hay una fusión ahí de afuera con grupos como Weather Report, por ejemplo, con esa corriente, yo lo veo, ¿te fijas? Y por otra parte los blobs, ¿no? Que eran como esta especie como de cauceo anglo-chileno o anglo-isla negra, no tengo idea. Como que de alguna forma incorporamos también otras disciplinas, o sea, por ejemplo, hay una importancia de la canción celta en los blobs, en ese caso por mi influencia de alguna forma. Del 65, 67 al 73. Creo que los músicos, ya que estamos hablando de la música, no estábamos solos. Es decir, había gente alrededor nuestro que pertenecía al teatro, que eran poetas, que eran pintores, y había una vinculación estética frente a qué hacer con la música, qué hacer con el arte, en definitiva. Hoy día, si estamos un poco comparando, hoy día está como esto un poquito más segregado, ¿no? O sea, los músicos, los pintores con los pintores. No veo esta cosa tan fuerte como en ese momento. Recuerde que Víctor dirigía obras de teatro, o sea, partiendo por ahí, un músico que además formaba compañías de teatro. Creo que también la cercanía con los grandes poetas, ¿no? Neruda, etc. Por ahí, más de alguna vez, se encontraban músicos con este tipo de gente geniales. Es la época. Es una época como de apertura a una pregunta por lo propio, por lo local, que daba la posibilidad de inventar. Habían cosas que no tenían respuesta a la época, pero era necesario hacerse la pregunta e intentar respuestas propias. En el caso de la música, esa década de los 60 y comienzos de los 70 está marcada por muchas propuestas de ese tipo. La pregunta por América era una pregunta importante, pero era una pregunta que estaba traspasada por las problemáticas de esa época. Yo pienso que, bueno, cada época es distinta, ¿no? Que una de las cuestiones muy interesantes que se vivió entonces, y eso lo vivió el Grupo Congreso, era que si se proponían, ¿no?, esas búsquedas, aunque las respuestas no estaban dadas, ¿sí?, había un clima, ¿no?, que cooperaba, que contribuía, que motivaba a que se llevaran adelante esos intentos. Como yo había entrado a estudiar, yo entré a estudiar el año 72, filosofía. Entonces yo creo que se daba como por supuesto que, bueno, este infeliz está estudiando letras, qué sé yo, que se haga algo en las letras, pero no había nada dicho. Hay letras que son de Fernando González. Y hay músicas que son mías, pero que están con otro nombre. Yo no voy a decir cuáles para que no me disparen, pero se trabajaba así. Hubo un tiempo que nosotros, por ejemplo, incluso nos dio por improvisar en el escenario. Le gritaba yo al negro, negro, un la, todos la. Y a medida que le iba tocando, hacía una secuencia y yo iba inventando las letras en ese momento. A veces salían unas cosas maravillosas, otras veces no cuadraban ni para Navidad, digamos, pero... El trigo, ese que nos dará el pan. Cuánto tiempo sin sol, cuánto tiempo sin trigo. Ajá, ajá, nos
tocó en un momento en que estábamos muy ilusionados con esto de grabar, de hacer música y disco y bla, y todo esto. Por lo tanto, cuando viene este quiebre, el golpe, nos hace aterrizar muy fuertemente y rápidamente y tomar posiciones que no pensábamos tomar todavía. Me refiero a posiciones quizás políticas, quizás más de gente adulta. Todavía éramos un poco entre hippie, adolescentes, estábamos pasándola muy bien haciendo música. Esta gran amargura, ¿cierto?, que se cubría en la mente de todos estos jóvenes plenos de libertad, ¿cierto?, era una cosa bastante terrible. Darle vida a la muerte, fuimos matando a la vida que echó a correr despavorida, llorando llegó la suerte. Desde la noche bajó el notario con 3 sables de silencio y se ha dormido el amor de cada sutil momento. Una imagen a lo mejor un poco dura, pero es una época de candados y cadenas, porque no tengo memoria, la verdad, cuántos recitales o conciertos nos suspendieron a punta de cadena y candados. Una vez llegamos a tocar a Quillota y estaba el teatro con cadena y candados, todos se estaban suspendidos, orden de la gobernación. Y nosotros veníamos llegando con todos nuestros instrumentos. O sea, esa es una imagen muy fuerte, ¿te fijas? Y lo otro es, más positivo, por supuesto, es que hubo oportunidad de tocar en lugares donde nunca nadie se dio cuenta que estábamos tocando ni cantando las cosas que se decían. Porque Pancho en ese sentido fue muy hábil. Como letrista y como, podríamos decir, poeta. Nosotros nos quedamos, en primer lugar, éramos una banda más bien marginal, no fuimos nunca una banda que pudiésemos decir, por ejemplo, en la época del 73 nosotros teníamos la fama que tenían Los Prisioneros o Los Tres en esa época. No, era una bandita de provincia que había grabado algunas cositas, pero ratones, no éramos... Sí, yo creo que se le coló a la censura un tiempo, pero rápidamente nos dimos cuenta que, porque empezamos a actuar en algunas cosas, en algunos circuitos, de que no podíamos permanecer aparte de lo que estaba sucediendo. Entonces ahí aparecen letras más o menos encaminadas a, en primer lado, a acompañarnos, el público y nosotros, y después algunas cosas que para la época eran bien pasadas para la punta. De todos los oficios que tienen las cosas, hay unos que son malditos por meter gente a la fuga. El invierno zapatea encima del techo, con sus barbas de lluvia el daño que ha hecho. Violencia, ficciones como la injusticia.
me impresiona también y siento una profunda admiración por la sutileza de las palabras, por el buen uso de la metáfora, como decir cosas que nadie puede decir de una forma elegante, directa a la vez. Eso es algo que para mí es como una escuela. Como, en su momento hablar contra la dictadura sin decir la dictadura. Pero obviamente después del 11 tuvimos que tomar una posición y empezamos a hacer música con bastante más contenido dentro del lenguaje que se podía utilizar. Y ahí tiene una gran, ¿cómo se puede decir?, responsabilidad y creatividad, Pancho, de poder hacer textos que hablasen del tema, que todos entendíamos lo que estábamos hablando, pero que la censura nunca lo entendió. Y nunca nos censuraron así como para tirarnos al exilio. Pero creo que fue genial quedarse. No sé si fue una decisión que se tomó en alguna reunión o no, o fueron las circunstancias que te empezaste a quedar acá. Creo que haber estado en la trinchera es muy importante para el resto de nuestros compañeros, ¿no? Tanto músicos como no músicos. Fue muy... Hoy día lo miro, en realidad lo que logramos hacer acá fue re importante. De poder ser una conexión al menos entre un grupo de 300 personas, 200, 100, 50, los que llegaran a algún concierto, donde tampoco las salas eran muy grandes, no se podía. Cuando nosotros convocábamos algún concierto un poquito más gente, se suspendían porque eran peligrosos, ¿no? Siempre había una sensación de que había que portarse bien en el concierto, que había que tener cuidado, que había que, si el público se iba hacia un lado, había que un poquito bajarlo para no tener problemas en el próximo concierto. Todos sabemos que en tiempo de dictadura la censura fue un mecanismo muy activo y usado muy eficazmente, ¿no?, por todo el aparato militar. Y este grupo siempre tuvo una posibilidad, ¿no?, de decir sin decir, como se llamaba en la época, y el modo de construir metáforas y esas metáforas hacerlas como la obra fueron interesantes. Yo recuerdo, por ejemplo, un uso extraordinario de la cueca en una obra que se publicó en un disco, se editó en un disco por allá por el año 76 probablemente, Arcoíris de Hollín, ¿no? Ahí se mencionan a los 4 jinetes, ¿no?, apocalípticos, y esos eran los 4 miembros de esa junta, ¿no?, de triste memoria, ¿no? Varios caballos negros pasan volando, van levantando noche, niebla y espanto, sí, ojos de hielo, del relincho terrible, vuela su miedo, sí, cae a pedazos, el ojo de los cielos, dando aletazos, sí, como si fuera un chuncho frío y ciego que se muriera. Cuando el tiempo estaba mucho más malo, como decía yo, Vasconcelos, cuando las condiciones eran mucho más críticas, Congreso tuvo que refugiarse, hablar otro idioma, cuidarse, reaccionar y de alguna manera sí ser un reflejo de su tiempo. Una cosa muy particular de esa época es que el grupo estaba vetado para salir del país. Cosa curiosa, como muchas otras cosas curiosas que pasaron en esa época. No podíamos ir a Brasil, no podíamos ir a Alemania, no podíamos salir del país, porque no éramos los fieles representantes de la cultura chilena. Y otros no podían entrar. La explicación que uno tiene que hacer es desde la mirada del músico que quiere hacer música.
¿cierto? Y de repente hay una parte política que se vincula con esa música que no era política, en el buen sentido de la palabra. Entonces fue una cosa bien compleja. Ya dentro del conjunto, ya con el golpe militar, iniciamos una serie de giras que fueron suspendidas en el sur. Hay cosas anecdóticas, los carabineros por el bando tanto no permitían en un lugar, ¿cierto?, realizar el recital, sin embargo, al final tanto conversar permitieron y terminaron haciéndose fotos con nosotros y firmando autógrafos a los carabineros para sus hijos, una cosa muy, muy rara en realidad. Pero ese como la historia bonita de lo que pasaba, no fue la historia de otros músicos que comprometidos políticamente, ¿cierto?, no pudieron hacer lo que nosotros pudimos hacer en ese momento. Y esos discos fueron así maravillosos, porque eran como un tesoro que teníamos. Yo recuerdo cuando vivíamos en París, así en la comunidad, los escuchábamos así con una mística especial, o sea, porque son obras, grandes obras, ambos discos, o sea, y nos gustaba, nos encantaba poder escucharlo, o sea, evidentemente había una identificación, pero al mismo tiempo una admiración por ese trabajo, y ellos estaban acá en Chile, o sea, el hecho de haberse quedado en Chile y estar marcando, sentando precedentes, lo encontrábamos que era muy, muy potente. Además, cada uno con historias de amigos, de conocidos, de lo que sucedía, ¿no? A mí nadie me puede decir, digamos, que en Chile no se sabía lo que pasaba con los derechos humanos. Yo lo supe el primer día. O sea, no era broma, ¿no? Ya habían, yo creo, mucha gente que pasaba por cárceles o por donde habían estado detenidos y que contaban lo que sucedía. En ese tiempo nuestro país no éramos más de 8 millones. Entonces éramos todos parientes o conocidos. Aquí nadie se venga a decir, no, yo en realidad estaba en la estratosfera. Fue una época muy, 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 muy dura, muy terrible. Pero a su vez, rápidamente, esta época dura fue una época de una siembra de un pueblo también muy, muy sufrido, muy bondadoso. Uno empezó a ver, como te decía antes, lo contrario a lo que está sucediendo ahora, que tengo ciertas cosas para Manuel. No, ese tipo es muy solidario. Esta persona necesita tal cosa, este otro. Habían redes, digamos, como Neruda habla de esos ríos invisibles, ¿no?, que conectaban a las personas. Bastaba una mirada realmente en una micro para bajarse inmediatamente porque te podían detener. Era complicado producir también música porque todo tenía que pasar por un veedor, ¿cómo se llama? Un tipo que veía que las letras eran apropiadas para el momento político que se estaba viviendo y que no fueran a herir ningún sentimiento de nadie. Por lo tanto, había que mostrar las letras con anticipación, tanto en los conciertos, había que hacer una programación concierto, es decir, qué temas se iban a tocar, cuáles eran las letras, ¿no es cierto? Alguien, ¿no es cierto?, decía, bueno, sí, se puede tocar esta música, y en los discos con mayor razón todavía. O sea, no era llegar y escribir lo que uno quisiera y cantar lo que uno quisiera. Estaba todo muy controladito para que no herir susceptibilidades. La gente un poco quería escuchar que Pancho dijera de repente un par de cosas. Y cuando sí las decía, ¿no es cierto?, con desaprobación, digamos, a lo que estaba pasando, se escuchaba el clamor inmediatamente. O sea, como te digo, no era tanto lo que se decía normalmente, pero sí todo el mundo sabía que Congreso tenía un planteamiento claro, digamos, de izquierda. Ni siquiera una dictadura logró como extraer esa raíz o extirpar ese instinto del músico joven chileno por hermanar, ¿cachai?, el rock aprendido de fuera con las raíces como telúricas o las raíces de la tierra que se pueden encontrar no solo en Chile, sino en toda Latinoamérica. Al final pareciera ser un instinto que sigue vigente hasta el día de hoy. Recuerda que esa es la época de las peñas, ¿cierto? El lugar donde se iba a escuchar lo que no se podía escuchar en ninguna parte y verse representado con músicos, ¿cierto?, que podían decir ellos en voz alta lo que el público no se atrevía a decir. O sea, grabar un disco en el año 75 no es lo mismo que en el año 2009. Eran muy pocas las posibilidades de hacerlo y Congreso lo hizo. Y fue un disco, además recibió premios, etc. O sea, rompió el cerco de la censura y eso era notable. Yo lo recuerdo como un grupo siempre activo, muy comprometido con mantener una presencia.
y además muy comprometidos con seguir desarrollando su proyecto musical, artístico. Bueno, yo creo que el grupo siempre nace con una identidad bastante clara. Las primeras canciones son de mi hermano, Fernando. Sencillamente tomaba la guitarra yo con alguna cosita de empuje, en este caso los ojitos, que eran los ojos de mi chicoca, de mi segunda hija, y el cielito lo hice totalmente aburrido en la cama, mirando el cielito de mi pieza. O sea, son inspiraciones así entre comillas totalmente distintas una con otra. Estoy mirando el cielito de mi pieza. Estoy viajando por su espacio infinito, con sus propias estrellas y su propio sol. Sus planetas muertos, ese es mi dolor. También, por ejemplo, después de enterarme, como te decía antes, que el tema ese como Tus ojitos o El cielito de mi pieza eran de Fernando, no eran del Tilo, era ver como más de una persona estaba involucrada en la cuestión, es lo mismo, y lo tenían igual de claro. Entonces esas canciones tan llanas, tan simples, pero a mi gusto tan equilibradas, también dándole un nuevo aire a lo que era simplemente una canción, expresando una idea tan propia de cualquiera, pero con una elegancia, con un equilibrio tan rico dentro de sí, que había una continuación. Era como lo lógico, y me gustaba más que fueran del hermano. Si bien es cierto que Fernando partió siendo el líder del grupo, ¿no es cierto? Tilo empezó de más atrás, que empezó muy chico además, pero estaba metido en la música él totalmente. Yo lo veía practicando, tenía un trozo de una tabla gruesa con una goma arriba y estaba todo el día con las baquetas en la goma, ¿entiendes? Con sus corcheas, semicorcheas, fusil y todo lo demás, y estaba todo el día así, estudiaba. Aparte de ir a estudiar, ¿no es cierto? Volvía a la casa y no dejaba de practicar. No dejaba de practicar. Entonces, ese le fue dando posteriormente entonces el liderazgo, porque empezó a aportar mucho de lo que él fue aprendiendo en la música misma ya. Yo en ese tanto empecé a estudiar música, percusión, en la Católica, me acuerdo. Antes había hecho 3 años de arquitectura también. Y claro, empecé a componer y cada vez más se fue dando esto de que se fue abriendo más fueron más canciones o músicas mías iban entrando en los discos. Él llegó poco tiempo después con un disco bajo el brazo que fue el disco Azul, y que para mí fue una grata sorpresa ver cómo alguien creaba, ya desde antes hacía sus cosas y cómo estaba llevando a la práctica, digamos, lo que estaba aprendiendo en la academia, que era algo inmediato, pues en el estilo siempre fue algo muy natural. Asimilaba rápido y lo ponía en práctica rápido, no había un proceso muy largo, maduraba las cosas instantáneamente. De las primeras canciones que recuerdo haber tenido una impresión fuerte es esta, El verde que da la iguana. Al verde que da la iguana. Esta canción yendo por el desierto en un
en una chatarra que nos pasó a buscar en el auto viejo de un amigo de mi padre, que hacíamos unas travesías que cruzaban de alguna forma el desierto hasta llegar a unas playas que estaban como lejanas y retiradas en el norte. Y la sensación de ir escuchando esta canción que nos llenaba de encanto y de vida, con las percusiones y todo eso, y de ir en este viaje fantástico levantando el polvo, mirando el mar, las gaviotas, el ir adentrándose en el paisaje. Me voy el año 78 el grupo. Ya iba a entrar después Vasconcelos y el grupo sigue una huella más musical y mucho más interesante que cuando estaba yo, pero... Lo que pasa es que cuando Pancho decide irse a Bélgica, claro, también antes ya estaba, Renato se había ido, me parece, a Italia, en fin. Ahí está el proceso un poco mío de estar aprendiendo en las escuelas, ¿no? Estaba estudiando. Y que es cierto, hay como 2 años o algo que no pasa nada con Congreso, que está medio sin cantante. Y entonces yo empiezo a componer música instrumental, básicamente. Ahí, por esas cosas de la vida, nos encontramos con Ernesto, Aníbal en el piano, Ricardo Iván con marimba. Y se retiró también Fernando Hurtado, que era cuñado de los González, cuñado de Fernando González. Y ahí quedaron un congreso que iba tocando, creo, en el Hotel O'Higgins, tocaba como junto con Di Blasio, cachete la bandita. Es decir, lo acompañaban a Miguel Bosé. O sea, era una orquesta para tocar, digamos. Y nos juntamos un día a un ensayo en la discoteca Tatú del Hotel O'Higgins. Ahí nos conseguíamos salas, se habían conseguido salas para ensayar. Yo llegué a mostrarle mi bajo fretless. Y me pasó una cosa muy curiosa porque me encuentro con Aníbal Correa, que yo lo conocía así superficialmente. Estaba tocando un piano ahí. Y escucho los temas del Congreso no había escuchado esos temas antes de parte del Tilo. Esa vez que habíamos tratado de incursionar a hacer cosas, eran cosas totalmente distintas, no tenían nada que ver. Y esto venía con fuerza, y el bajo fretless, pero calzaba, pero justito, pero era todo, se empezó a dar al tiro, así que ahí, de ese momento partimos. Fue en marzo del 81. Entonces, estos cambios de Congreso también tienen que ver con sus integrantes. Si tenemos virtuosos, bueno, escribamos cosas complejas, en fin. Y a pesar de que hoy día también tenemos virtuosos, estamos un poco más tranquilos. No estamos escribiendo cosas para matarnos en ensayos, sino que más bien hay un lenguaje bastante más directo. Antes de haber llegado a Viña estábamos con Raúl Di Blasio en Reñaca y había un lugar que se llama Casados Club, que era un lugar donde iba la gente a tomarse, comprar su botella de whisky, lo guardaba en un casillero, una cosa muy loca. Y un día en un ensayo vimos que había un chico sentado por ahí y se acercó y nos contó que él venía con un conjunto que se llamaba Matías Bazar, que había venido al Festival de la Canción, que su padre era cónsul de Brasil en Chile y que era músico. Y bueno, ahí se gestó una amistad y empezamos a conversar hasta que él pasó a integrar este conjunto, en principio acompañando a Raúl Di Blasio y posteriormente el Congreso. Que yo de repente lo escuchaba hablar y decían, no, pero entonces nos vamos a juntar el sábado, juntémonos el sábado ya a tocar algo. De repente veía que se juntaban y yo, ¿puedo venir? Yo tenía unos tarros y unos derbacos, unas cositas, ¿puedo venir el sábado a ver qué hacen? Y ahí se juntaban a tocar, pero no era congreso, eran músicos, tocaban música muy buena. Y justo en ese ir y venir, mi vieja, me acuerdo que llegó un día a la casa y me tenía, mira, encontré este disco tan bonito, te lo traje. Y lo veo y era el disco Café de Congreso. Y empiezo a mirar y digo, oye, pero, escuchando la música increíble, decía, pero estos buenos son los que trabajan conmigo allá, ¿no? Estos son los locos que están acá. Ahí empecé como que a conversar con ellos, qué onda, y ahí empezó como una amistad, ya dejamos de juntarnos en el local, ya nos juntamos en la casa de ellos en Quilpué, a hablar de música. Y ahí me cayó la ficha que yo tenía esta pasión tan grande por Gentle Giant, y de repente yo me encontré y dice, pero a ver, ustedes dos son 3 hermanos. Y la música que hacen es muy buena, tiene
clásico, tiene jazz, tiene folclore, tiene todo, o sea, muy parecido a lo que hacía Gentle Giant en su contexto allá en Inglaterra, ¿no? Pero era como un... qué rico lo que está pasando, ¿no? Y ahí en eso nos juntábamos no para retomar el Congreso ya era algo que estaba, nos juntábamos para hacer música de amigos. Y en ese hacer música nació El Hijo del Sol Luminoso, nació El Hijo del Diluvio, nació el 1-2 La, nació El Nuevo Intento, varios temas que se hacían en el piano, en la casa, tomando tecito, allá en Quilpué. Muy importante el Joe, porque el Joe Vasconcelos tenía mundo, conocía cosas, hablaba en inglés, conocía estilos musicales. A mí me inició en la salsa el Joe, que después yo me fui a Estados Unidos y el Joe, gracias a haber conocido a él, después yo en Estados Unidos conocí a la Celia Cruz y un montón de cosas, solamente porque él tenía así un montón de discos de salsa y escuchábamos. ¿Te fijas? Era un hombre de mundo, de verdad. Ese fue el aporte así para que el Congreso se expandiera, así fue el Joe, ahí en ese caso. ¿Entiendes? Yo llegué y me sumé con las ganas también de tocar así, de ese tipo. Nace de estas cosas de la vida, que Pancho se va, que el grupo queda medio, yo estaba estudiando, vuelvo con más cosas en mi cabeza, musicales, y me encuentro además con estos grandes músicos que, entre comillas, son bastante virtuosos, ¿no? Aníbal Correa en el piano era una maravilla, Néstor Holman, y al saber que están estos músicos, tú puedes escribir también, bueno, un poco para los músicos, ¿no? Para los músicos que tienes cercanos. Y eso hace también que la música del Congreso pueda tener estos cambios, porque va a depender de quiénes están interpretando la música. En ese periodo se incubó, yo creo, que el nuevo Congreso. No había circuito, no había noche, había toque de queda, no había nada de nada, ¿no? Pero eso sirvió para una madurez musical, sobre todo el Tilo. Recitar con el Joe fue súper divertido en la Santa María, porque nosotros tradicionales, ¿cierto? Y pues con un quehacer musical y una tradición desde la vestimenta hasta el lenguaje, ¿cierto? Una cosa que era muy propia nuestra. Y cuando partimos en el recital, todo bien, un tema instrumental, me acuerdo, y después salió
yo Vasconcelos con una malla, cierto calipso y una máscara, una cosa muy rara. Nosotros tocábamos y mirábamos a esta especie, ¿cierto?, rara, que se arrastraba por el suelo y miraba al público, ¿cierto?, como lo hacen, por supuesto, muchos artistas norteamericanos y todo. Eso fue muy divertido, porque las caritas, cuando yo salí con esa cuestión, las caritas era como que, ¿qué está haciendo este huevo? El pato así, ¡oh! ¡Oh! Yo creo que eso fue como su carta de presentación. Yo creo que no sé si lo hizo con una intención especial, no sé. Porque fuerte, Pancho era una persona con fuerza, entonces el Joe se sentía como pienso yo, a lo mejor estoy muy equivocado, como equilibrio la presencia del Pancho, tengo que ser algo muy distinto a lo que es él. Hice mi propia performance en ese momento, porque en el fondo yo estaba muy feliz, estaba muy realizado con que pudiera estar tocando en una banda como esa. O sea, era algo demasiado grande dentro de mi corazón y dentro de mi espíritu musical. Era algo muy bonito, algo que justificaba el hecho de haberme ido de Europa, que me justificaba todo, porque yo venía de una Italia donde se habían echado al primer ministro, Aldo Moro, a ese nivel de política caótica tenían, y yo llego a una dictadura militar en donde una vez me quitaron una chaqueta, decirme que no podía andar con eso, ¿cachai? O sea, era como wow. Pero entre medio de eso, miren, medio regalo, o sea, yo estaba tocando con Congreso. Llegó un momento en que nos topamos con un trío que tenía Tilo González con Ernesto Holman y Aníbal Correa, que era el pianista en ese entonces de Congreso, y Ernesto, por supuesto, el bajista. Y ellos tenían un trío que se llamaba Expresión Jazzística. Y me invitaron a tocar, hicimos varias actuaciones, pasó a formarse como un cuarteto de expresión jazzística, y estuvimos ahí un par de años en la Universidad del Paraíso como extensión musical, ¿no? Íbamos a tocar a distintos lados, y por ahí como que se produjo la magia musical entre lo que era Congreso y lo que yo podía aportar como saxofonista. Empezamos a trabajar en lo que fue Pájaros de Arcilla, pero yo justo entre medio de todo ese proceso me salió esta posibilidad de ir a Brasil, y yo necesitaba como músico encontrarme como percusionista, porque en el fondo yo quería ser percusionista, o sea, realmente yo sentía que podía expresarme y desarrollarme como percusionista, pero en Chile en ese momento no había muchos percusionistas que hicieran lo que yo hacía. Entonces era muy poco como para poder, incluso era difícil juntarse, ¿no? Entonces la verdad que se dio esta posibilidad de ir a Brasil, y yo dije, yo voy a ir, o sea, tierra de percusionistas, ¿dónde mejor me voy a ver? Ese disco fue la cumbre para mí de Congreso, o sea, lo máximo, el pic de desarrollo del grupo Congreso, porque imagínate, ya habían 2 discos anteriores, habían 2 discos hechos con tanta cantidad de ensayos, ya el lenguaje asimilado, ya, ¿me entiendes? Entonces, digamos, tú cuando ya hay un lenguaje asimilado y todo, se empieza a aportar, se empiezan a desarrollar muchas cosas que antes no existían, digamos, es propio del bagaje. Y bueno, ese fue un disco más instrumental. Pancho dice que ese fue el mejor disco de Congreso, y dice, yo puedo decirlo porque yo no pertenecía al Congreso. Y hay muchos que obviamente piensan de esa manera. Yo canté 2 temas, y así que no pienso que sea el mejor disco de Congreso. Pero el resto eran temas instrumentales, y fue un tema, o sea, un disco muy lindo. Mucha gente piensa lo mismo que Pancho, que fue uno de los mejores, y no se editó en Chile porque era un disco comercial. Pero eso de que no es un disco comercial, eso ha pasado siempre, con todos los discos. La vestimenta ósea de la calle se llenará de pájaros de arcilla
¿Quién corre y hacia dónde esta mañana? ¿Quién cambiará el brocal del cielo inmenso? Metálicas palabras, versos muertos, levantan los andamios que han cauces. ¿Quién corre y hacia dónde esta mañana? ¿Quién cambiará el brocal del cielo inmenso? Pelea en las altas copas florecidas, vuelvo a escuchar tu nombre en mano mío. Ya en las altas copas florecidas, vuelvo a escuchar tu canto, hermano mío. Vestimenta ósea de la calle se llenará de pájaros de arcilla. ¿Quién corre y hacia dónde esta mañana? ¿Quién cambiará el brocal del cielo inmenso? Me acuerdo cuando fui a Argentina, firmamos con EMI, sacamos el disco y llegó la prensa argentina a entrevistarnos. Estaba yo y Fernando. Nos habíamos quedado, éramos los dos que íbamos a hacer toda la cuestión de prensa en ese momento. Y entonces hacen la entrevista y preguntan por mi nombre y yo digo Michael Jones. Y esto había sido justo en el conflicto de las Malvinas. Entonces que fueron Michael Jones y el periodista me preguntó, ay, bueno, ¿y de dónde? No, mis abuelos que eran británicos. Yo sin hacer ninguna asociación de nada. Bueno, el resultado de la entrevista fue este inglés que viene aquí con un grupo que se llama Congreso, que, oye, me tiraron a partir como inglés por estar en Argentina en ese momento. Y bueno, después subimos toda la ayuda que habían hecho los chilenos con a los británicos por la cosa. O sea, la cosa es que fue, yo creo que 2/3 de la cosa trataba de Michael Jones y 1/3 era de Congreso. No lo podíamos creer, pero era una cosa bastante curiosa. Yo volví el año 84, 85 y me encontré con el tiro en la micro. Oiga, profesor, me dice, ¿qué subía? ¿Cómo está? Aquí estoy. ¿Cuándo llegaste? La típica, uno lo van a dejar cuando se va, pero nadie lo va a buscar cuando llega, así es la gracia. Y me dijo, mira, tenemos que tocar en la Escuela de Derecho, aquí en Valparaíso. ¿Por qué no te echabas una parecida? Ya, nostálgico, qué sé yo, me puse mi mejor traje, ¿no? Y me acuerdo que me nombraron, ¿no? Y la calle se vino abajo, qué sé yo, porque estaba cantando en ese tiempo Hugo Piro, se había retirado. Y canté 2 canciones, terrible, horrible. Pero, o sea, cantaba pero de otra manera. Yo estaba guatón como Gato Campo, qué sé yo, y la barba negra, con un sombrero Panamá, era una cosa pero rara. Y me emocioné mucho porque alguien del público saltó y me dijo, bienvenido a casa, compañero, y me dio la bandera chilena. Y ahí me pegué la aterrizada fundamental. Y parece que les gustó a estos muñecos y me llamaron después. Oye, mira, tengo estos temas, ¿por qué no grabamos? Bueno, Congreso parte de una manera, un cuarteto. Se incorporan otros, luego esos otros tienen otra visión de la música o quieren experimentar, se van al extranjero, en fin, hacen sus propios proyectos. Caso de Holman, Vasconcelos, en fin, Campos. Y los que llegan no son un reemplazo de ellos, sino que es otro músico que aporta lo suyo.
Y eso creo que es fundamental. Las personas no somos reemplazables, somos otras personas. Y si esa mirada que hemos tenido ha sido para nosotros súper valiosa. O sea, que Pancho se haya ido y entra Joe no venía a cantar como Pancho. O cuando Pancho se va y vuelve, o sea, Joe se va y vuelve Pancho. Nadie trata de ocupar el lugar del otro, sino que trae lo suyo. Y así nos ha ocurrido con todos los músicos, amigos, hermanos que han tocado con nosotros. Muchos grupos se han mantenido como con su formación, muy parecida, mientras que el Congreso ha ido cada cierto tiempo cambiando radicalmente a los integrantes que son la que le dan sonoridad, volviendo a la misma palabra, radical, cambiando pianista, cambiando bajista, entrando un saxofonista, se va el flautista, entra otro con otro estilo, otra entrega. Y creo que eso, además que cada músico con un estilo distinto, han entrado jazzistas, han entrado más académicos, han vuelto a entrar jazzistas, y eso agregando la inquietud de Tilo, que no se queda quieto en un fa y un do. Y que también contribuyeron con sonidos, ritmos y formas musicales muy diferentes. Por lo tanto, el Congreso también entró en otra etapa de desarrollo. Y yo creo que eso siempre ha sido bueno, porque cada vez que ha habido gente nueva, ¿cierto? Hay como un salto hacia adelante. Y eso hace que no nos quedemos, como se dice políticamente ahora, en el pasado. Afortunadamente llegó Pancho y se encargó nuevamente de la voz y de los textos. Inventó una historia impresionante acerca de un africano, Marcelo Nkwambe, que fue un invento, pero nosotros decíamos en ese momento que las cartas eran reales, que habían llegado en un barco al paraíso, que la habían encontrado. Mucha gente, era divertido porque mucha gente a veces decía, no, sí, yo tengo algo de Marcelo Nkwambe, decía, tengo un libro que no sé cómo se llama. Yo decía, bueno, no vayan a tomar a mal estos niños de plomo que estaban en el poder, las cosas que uno va a decir, entonces inventamos este personaje y además era más bonito. Tipo Julio Verne, ¿no es cierto? Llegaba alguien y además un africano. Yo había tenido muchos amigos africanos en Europa, entonces una forma de... Marcelo Nkwambe, así se llamaba. Marcelo porque es mar y cielo. Entonces había expresiones de agosto, que es impresiones de Augusto. Agosto es la misma raíz de Augusto. En fin, había todo un juego. La canción Niño, que es muy terrible. Por ahí se decía, no le crean al emperador. No le crean al emperador, claro. Yo siempre le puse emperador, porque emperador, todo el mundo sabía que era el emperador. Debería haber puesto a lo mejor dictador, sí, pero no habría pasado nada. ¿Cuántos ojos posee la aurora? ¿Cuánta araña queda en tu memoria? ¿Cuántas risas son de mi niñez? ¿Cuánta puerta la cierran sin gloria? ¿Qué precio tendrá un día mi piel? Mis versos los dirá un papagayo. ¿Cuánto miedo debo conocer antes del último cumpleaños? Y el sol y la luna no saben nada. Y el sol y la luna se quedan mudos. Y nunca, ya nunca más volverá el ayer por ti.
mano mantiene el futuro. Cuánta paciencia falta, mi amor. Cuánta lluvia para un arco iris. No creas en el emperador. Y el sol y la luna no saben. Y el sol y la luna se quedan. Y nunca, ya nunca, ya nunca más volverá el ayer por ti. No solo escuchar la letra, sino entenderlas y tratar de entenderlas entre líneas. Y eso es algo que es válido tanto para un disco como Terra Incógnita, que ellos definen como el disco probablemente más complejo de sus primeros años, porque es el disco donde por primera vez se pegan sufren el impacto de tener que seguir viviendo bajo dictadura, digamos, después de que el primer disco y los primeros singles habían sido durante el tiempo la Unidad Popular. Pero también es un gesto que sigue vigente hasta bien entrados los 80 con una canción que ellos también recuerdan que se llama Impresiones de Agosto, por ejemplo, que es una canción de los 80 y que habla de Pinochet, digamos, pero de una manera oblicua, por supuesto, de hablar de Pinochet y de las atrocidades que había en esa época ocurriendo en Chile. A ver, los momentos de cuando uno empezaba a percibir una luz, ¿no es cierto?, al final de este camino gris, oscuro. Claro, eso empezó más o menos en los 80. Empezamos a tocar bastante en universidades, me acuerdo. Éramos muy bienvenidos dentro de los más jóvenes. Ya nosotros ya no éramos tan jóvenes, pero todavía no éramos tan viejos tampoco. Y había una especie de anhelo común, ¿no? Y en estos conciertos hacía pensar que las cosas ya estaban resueltas. Había mucha alegría al final del concierto. Había sus mensajes en el medio, ¿no es cierto? Todo lo que tú quieras dentro del texto de las canciones, pero al final terminaba en una gran fiesta. En el discurso Congreso está recorrido por ese concepto, la noción de ser libres. Y la búsqueda, pero una búsqueda crítica. Como debe ser un congreso, ¿no? Deliberante, ¿no? Estaba con las pilas puestas, además como uno venía de afuera, venía con la mala conciencia de haber estado afuera. Que eso también te lo hacían saber, digamos, ciertas personas en el poder, ¿no? Entonces venía con todas las pilas y me encontré con un país, pero yo creo que no había manera de parar lo que venía, digamos, o sea, no había por dónde. Concentraciones de masa, y ahí, bueno, Congreso hizo su pega también. Para la libertad, grito este canto en todas las esquinas, viva la libertad. Ven, para la libertad, grito este canto en todas las esquinas, viva la libertad. África. Y poco a poco esto creo que algunas canciones nuestras empezaron a ser como
no sé si emblemáticas, pero al menos muy recurrentes dentro de los actos pro democracia, ¿no? Donde me acuerdo En todas las esquinas, una canción del álbum Los arqueólogos del futuro. Claro, se tocaba en todo acto que de alguna manera representaba la libertad. Y era muy bonito porque llegó a ser una canción muy útil, que a veces uno espera que así suceda, ¿no? Que la música y las canciones sirvan para algo y no solo para sentir que uno escribió bonito algo, sino que sean, que provoquen, que te emocionen o que te muevan hacia alguna. Esa sensación de ese momento como de felicidad que yo creo que de alguna manera conectaba con nuestra identidad latinoamericana. En el fondo era eso, éramos niños, pero no porque fuéramos niños, no es que no viviéramos el periodo oscurantista de la dictadura y al mismo tiempo la necesidad de sentirnos identificados con nuestra Latinoamérica. Y yo creo que había una alegría que más allá de la música conectaba con todos esos valores que finalmente muchos de nosotros hemos ido encarnando hasta estos días. Yo creo que el país ahí se complejiza, en el sentido que todo aflora, ¿no? Las soluciones podridas que dejaron los militares, que te dejan soluciones podridas. Los arreglines que hubo a nivel político, para poder llegar a esta democracia un poquito tutelada o rara. En fin, y a su vez aparece una generación de jóvenes que nació durante la dictadura y que tenía otras ganas, otras cosas. ¿No? Yo escuché una vez a un joven, no me interesa el gobierno, me interesa en este momento vivir, pasarlo bien, que también era un deseo, digamos, ¿no? Y porque habían entrado también en Chile, ya había entrado, qué sé yo, de la televisión a color, el mundo, si tú quieres, ya había entrado a este país, el mundo entero, por la ventana, por los ojos nuestros. Y de alguna manera se estaba sentando en la mesa. El año 90 recibo un llamado de Tilo González. Tilo González me dice que quería que yo integrara el Grupo Congreso porque Ricardo Vivanco se iba del grupo y se iba a dedicar a la orquesta sinfónica, o sea, lo habían contratado y no podía seguir, etc. Yo le dije inmediatamente que bueno. Eso me parece interesante al final, porque cualquier chileno probablemente tiene más de una aproximación a Congreso finalmente, como los jaivas también, en ese sentido se parecen mucho. Depende, uno puede saber de qué generación es o qué edad tiene, sabiendo en qué época descubrió Congreso, ¿cachai? Es impresionante ver en los recitales hasta 3 generaciones viendo Congreso. Ahora obviamente que uno lamenta, ¿cierto?, que la gente se vaya, y obviamente que toman opciones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este conjunto es un conjunto que funciona y los músicos no viven de él. De hecho, todos trabajamos, ¿cierto?, en universidades, qué sé yo. Entonces, claro, algunos músicos han tenido que buscar otras opciones porque obviamente quieren vivir de ese conjunto, y cosa que no ha sido posible. Yo creo que últimamente han empezado a resultar cosas económicas más interesantes, pero después de 39 años. Así que fue muy, como te digo, muy normal la salida por mi parte, digamos. Yo creo que fue lo mismo el desarrollo del grupo musicalmente, el desarrollo del Tilo como compositor y como arreglista de las cosas que estaba haciendo, que de repente la guitarra no va o va menos, y entonces uno dice, parece que esto va por otro camino. Y esa es la cosa, no hay mayor explicación. O sea, no nos agarramos a combo ni ninguna cosa. Y en esa época yo estaba trabajando para
con otro músico amigo para posesionar una orquesta sinfónica o filarmónica en la región. Ahí trabajamos como 10 años y no resultó nada. Hasta el momento no existe nada. Y estaba haciendo las dos cosas mal. Entonces yo dije, de forma muy inocente, me retiro de aquí como todos son familia y puedo volver cuando a lo mejor quiera. Y me retiré. Y seguí con la orquesta y todo, pasó el tiempo, la orquesta no funcionó. Y cuando quise volver ya han pasado muchos años, entonces ya la cosa también tiene un camino que se podría retomar a lo mejor. Pero eso también lo va a determinar el devenir de la vida, ¿no? El momento más difícil fue la muerte de Jaime Vivanco. Ya no están, no nos ven, no pueden oírnos. Cuéntame cómo estás, sombra en la pared. Háblame de tu amor, hermano cautivo. Un proyecto que se llama Transcultura, donde uno de los grupos de Latinoamérica que había sido elegido para este proyecto era el Grupo Congreso, donde teníamos que ir a una gira por 5 estados en Estados Unidos, y 15 días antes se muere el Jaime Vivanco. Quedó la escoba, fue un pencazo tremendo, pero hablo con Estados Unidos, en Estados Unidos me dicen, Raúl, si no pueden venir, posterguemos. Pero bueno, nos juntamos con todos los congresos y todos decidimos, en realidad, buscar a alguien, a ver si alguien podía llegar a reemplazar en ese minuto a Jaime. Y me acuerdo que venía por calle de Suecia, me acuerdo perfectamente, caminando, estaba el día con sol, y suena mi celular, yo contesto, aló, Sebastián Almarza, sí, oye, tú hablas con Jaime Atenas, me dice. Jaime Atenas, no sé. Cuando me dijo su nombre, yo paré, o sea, inmediatamente yo me di cuenta de lo que estaba pasando. En la muerte de Jaime Vivanco, cuando entra Sebastián al piano, no se pensó en nadie más que en él. No hubo una especie de, oye, veamos cuál será el mejor pianista que nos conviene tener, ¿no? Se llamó a él, estábamos muy apurados en una gira a Estados Unidos y él se aprendió 20 temas en 2 semanas, una semana. Y dijimos, bueno, hacemos la gira y hablamos a la vuelta. Sí, que eso no sigue. Nunca más se toca el tema. Él se integra y así han sido todos los integrantes con eso. No se llama concurso como en las orquestas, ¿no? Lo mismo pasa con Raúl cuando entró. Bueno, y ahí la historia fluyó bien rápido porque llegué al ensayo. Hola, qué sé yo, vamos para arriba. Los vi dentro de todo bien tranquilos. Jaime había muerto hace poco y yo esperaba encontrar una situación más dramática, pero en general tiene muy buen humor. Yo creo que el Jaime Vivanco, si existe el alma que queda aquí un rato antes de irse para otro lado, el Jaime buscó y nos puso un pianista en ese minuto y nos fuimos a Estados Unidos. Sebastián Almarza, que es el actual pianista, que es extraordinario, ha sido un gran aporte. Y en vez de pasar este duelo de la pérdida de nuestro amigo, compañero de trabajo, en esa como sufrimiento, tuvimos la oportunidad de estar realmente vibrando con la música y emocionándonos con la música y generando una serie de conexiones espirituales, diría yo, con el Jaime en ese minuto que nos estaba acompañando. Y fue increíble porque fue de un éxito, todo maravilloso, todo fue un bálsamo realmente.
y una catarsis. Y cuando llegamos a Chile, la cuestión siguió. Y hasta el momento seguimos. Pero eso fue, yo creo, para mí ha sido lo más grave en términos humanos, que el resto son puras menudencias, el resto es maní. O sea, cuando se te da un tipo, un hermano, realmente yo creo que uno pesa lo que significa estar cohesionado con un grupo de personas y funcionar y generar una empatía y una energía común. Eso. Cada éxodo de alguno del grupo me trastorna, me pone muy triste, muy mal, por las razones que sean. No, tú estás acostumbrado, es como un equipo de fútbol. Tú sabes que cuando falleció, por ejemplo, Jaime Vivanco y tocaba el Seba, uno miraba a otro lado y uno creía que de repente estaba tu amigo atrás. Hasta que te haces amigo nuevamente del próximo. Aquí yo me he dado cuenta, en los 7 años que ya llevo en el grupo, que las cosas se conversan, se dicen a la cara, y hay una valoración del aporte que puede hacer cada uno, digamos. Eso lo puedes ver en el escenario. En el fondo me siento importante, en el fondo. Me siento valorado, y yo sé que al resto le pasa lo mismo. Me dediqué a la música definitivamente desde bien chico, así como a los 13 años yo ya estaba decidido que quería ser músico, digamos, no quería hacer otra cosa. Entonces Congreso siempre fue un grupo referente, absolutamente referente. Escuchar al Jorge, ponte tú, los bajos, cuando me empezó a gustar el bajo a mí, era como el referente chileno del bajo. Después, conociendo ya la discografía al Ernesto y su, no sé, pues ahí hay una herencia importante para mí, digamos. Yo creo que hay una alquimia vibratoria en la instrumentación. No sé qué es lo que tiene especial el grupo, que yo creo que produce cohesión y produce emoción. Es lo más importante que yo he hecho, sin ninguna duda. Los congresos tienen una credibilidad a toda prueba. Entonces yo me siento en una de las bandas más importantes de Chile, sin ninguna duda. Canta Pearl Jam desde una radio, la luz se apaga, se triza el sol como un espejo dentro de su alma. Congeló el mar justo cuando soñó que naufragaba. Bueno, ellos, más que sobrevivientes de una historia, ¿no?, yo lo siento como lo que decía anteriormente, ¿no?, un motor muy activo que sigue proponiendo cosas, ¿no?, en nuestro medio y más allá de él. Él escribió un tema que lo habíamos tocado antes, se llamaba Con los ojos en la calle, que le da nombre al disco, y metimos todos los temas que a uno le interesaban. Curiosamente, las temáticas se siguen repitiendo un poco.
La humanidad no ha cambiado mucho en 40 años. Las canciones siguen siendo un poco refiriéndose a la desigualdad, en fin, a la gente marginada. Disco que yo creo que cae muy bien en estos 40 años y cae también muy bien para nosotros, bueno, nos hace rejuvenecer El de las esquinas, la de los andenes, el de los camiones, el de los retenes. El de las camillas, la de los desvelos, el de las apuestas, la viuda del puerto. El de las farmacias, choferes de micro, el viejo apurado, las niñas primero. El puesto de diario, cajero de estadio, el lanza del centro, el ciego no es ciego, el ciego no es ciego. Falta usted, sí usted. Falta usted, sí usted. Frecuente, narices heridas, cuerpos se enfrían y al suelo, llorando, café, madruga, los pelos bananos, los días se esconden, la puerta de la sierra, los meses de luna, corriendo a trabajo, los niños van a caer, los ruidos van a caer. El Congreso me llamó mucho la atención siempre por la poesía y por la musicalidad, ¿no? El Congreso para mí siempre tenía una sonoridad muy cautivadora. De hecho, yo varias veces tuve la fantasía, digamos, de que, ojalá que me inviten a tocar con ellos, cuando los blogs estaban disueltos, en fin. Porque realmente es un grupo que a mí me llega, pero directo al corazón, así es. Y ahí es donde yo rescato increíblemente el trabajo que hizo en particular Congreso dentro de su generación. Creo que sobresale un poco en la capacidad de incluir tantas músicas distintas. Tantas ideas y tantos olores y tantos ingredientes en esa receta enorme que finalmente por eso que es tan como es tan rico como comerse el plato, ir al Congreso, digamos, es tan entretenido porque hay tantas cosas pasando y siempre con una actitud yo creo súper así de jugar, de pasarlo bien, de cuando incluso me imagino que en su momento no había sido nada tan bonito y nada tan fácil jugar y pasarlo bien, pero siempre hay esa energía linda de alguna manera. En todo el mundo, o sea, cuando hay grupos que toman elementos que son propios de su lugar, utilizan estos elementos pero como superficialmente, es decir, el fondo sigue siendo, ponte tú, un ritmo, los ritmos universales, esos ritmos que se tocan en todas partes, y encima de eso utilizan un instrumento que es de su país, una sonoridad, algún elemento. Pero uno escucha como que la música, como un denominador universal, con un toque de ese lugar. Entonces, cuando escuchamos a Congreso, sentimos que ya la batería era otra. No era la batería de los ritmos típicos, sino que era un ritmo, otro ritmo, o sea, un ritmo que era reconocible por nosotros, un ritmo de acá, pero que tenía trabajado de otra manera. O sea, de hecho tocaban una batería que no era lo más habitual. Para mí, Congreso es como un orgullo decir sí. Para mí, Congreso fue una influencia porque lo llevo escuchando toda mi vida. Porque aparte de la calidad musical y de la calidad de los arreglos y de lo buenos que son, hay una verdad.
Y eso es lo que finalmente uno aprecia en un artista. Cuando uno conoce un poco más lo que significa el desarrollar un proyecto artístico en el medio de la industria de la música, uno puede apreciar que ahí es difícil mantener una autonomía, ¿no?, del proyecto propio. Siempre hay coordenadas externas, ¿no? Y bueno, es así ese negocio. Y yo personalmente lo que aprecio en Congreso, la autonomía respecto a eso. Por la inspiración en cuanto a la rigurosidad de lo que significa ser músico. Rigurosidad en el sentido de aquella dirección espiritual en la que la música debe ser y construir un aporte para la sociedad. Tiene una base un radier tan potente que no es un legado fundamental para el desarrollo de las futuras generaciones que escuchen a Congreso, y larga vida al Congreso, porque creo que Congreso ya es una instancia cultural, musical de Chile, de la cual Chile debe sentirse tremendamente orgulloso. Hay tosudez, hay amistad, hay las ganas de, como te digo, de caerle bien al que escucha. Pero las ganas también de mostrar algo, que mira, aquí con estos mismos hilos y estas mismas lanas hicimos esto. ¿Qué te parece? Guárdenselo. Pero no, va por ahí. Si técnicamente uno puede hacer las cosas que se necesitan, hay que seguir con el conjunto. Pero más que nada por disfrutar, por vivir, compartir y desarrollar esta música que, no sé, nos lleva por el camino insondable, ¿cierto?, del pensamiento, de la mente y de los anhelos que cada uno quiere cumplir como músico. Quieren maravillar, quieren sorprender. A lo mejor todavía queremos que nos quieran, una cuestión de cabros chicos. Y todavía queremos pololear, digamos. Somos muy exitosos. Porque hemos hecho lo que hemos querido. No tiene nada que ver con que seamos populares y conocidos, pero hemos sido muy exitosos interiormente, y lo que hemos hecho es lo que hemos querido hacer. Siento que el sol me ha abandonado, que la luna me ha dejado, triste con mi soledad. Quiero ser hermano de los ríos, bautizado con la lluvia de un diluvio universal.